Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Saludos. Qué bueno, aquí estamos. Bien, Hugo, Jorge, Edgar, Roger, Edmundo, Aurora, Luis, Francisco, Ernesto, bienvenido también. Y bueno, solo una disculpa, no nos había sucedido una cuestión técnica ahí con la señal y la presentación, pero ya se solucionó. Dios está transmitiendo. Y aquí estamos con un viernes ininterrumpido, el debate número 13, más uno adicional que hicimos del protocolo de salud. Todavía no quiere. Más la reunión de entrenadores, ya es maravillosa. Así que vamos a estar activos. Todavía no. Ya empezó. Ok. Listo, Lupita. Ya empezó a transmitir. Perfecto. Así que adelante. Ya por ahí anda Javier. Ok. Listo. Vamos preparando aquí todo. Muy bien, pues les pido a todos que pongan sus micrófonos. Y Luis va a iniciar la presentación. Perfecto. De este día. Muy bien, antes que otra cosa, sean bienvenidos. Como bien lo saben, estamos abiertos a seguir avanzando y gracias a su retroalimentación nosotros seguiremos creciendo. El tema del día de hoy es el de desarrollo de habilidades socioemocionales en los profesores de tenis de iniciación. Estará a cargo del profesor Javier Burgos, el cual es entrenador de tenis y psicólogo del deporte. Él inició su trayectoria como entrenador desde 1984, aproximadamente estamos hablando de 36 años de experiencia. Cabe mencionar que tiene certificaciones de la USPTR, de la FMT, de la CONADE, por mencionar algunas. También es licenciado en Psicología de la Universidad Autónoma de Sinaloa y es maestro en Ciencias del Deporte por la Universidad Autónoma de Chihuahua. También es mental coach por Sport Coaching World. Es muy importante, es una persona que toma iniciativa, que sin duda los que lo conocen, va a estar muy interesante su disertación y de eso se trata, que sigamos aprendiendo de diferentes perfiles, con gente con alta experiencia y una vez más estamos aquí listos para aprender entre todos. En lo poco que he conocido a Javier, es una persona que le gusta hacer varias dinámicas y trae ahí algunas muy buenas que sin duda va a generar un debate diferente a los demás. Fue su aportación y para los que lo conocen, los dejamos aquí en manos de Javier Burgos a nombre de Tenis Infantil que seguiremos trabajando para ustedes. La moderadora principal será Lupita Castro y como bien lo mencionamos, cada vez vamos a ir mejorando más. Desde ahorita recuerden ir formulando sus preguntas o comentarios, máximo de 1 minuto, para que todos podamos participar. Ya lo tenemos la transmisión en Facebook y si lo pueden compartir en sus muros, pues vamos a seguir creciendo todos juntos. Los dejamos en manos del profesor Javier Burgos, el cual empezará su disertación. Adelante, Javier. Muy amable, Luis del Ángel. Buenas tardes a todos, muchachos. Un placer estar con ustedes una vez más desde que me integré a esta comunidad de entrenadores de tenis, en tenis infantil por el mundo. He estado muy contento siguiendo todas las disertaciones y yo le comenté a Luis del Ángel que si habría alguna oportunidad para que yo pudiera hacer alguna presentación por ahí con algunos temas que me gustan mucho por mi formación académica y mi experiencia profesional en el tenis, puedo compaginar pues esas áreas de interés que me son comunes y que espero que en ustedes también haga brotar alguna inquietud, algún
alguna experiencia o algún conocimiento que nos lleve a seguir caminando. Yo le pedí que me diera oportunidad de centrarme el día de hoy en la parte del ser, entrenador de tenis y en la parte del ser persona. He escuchado varias disertaciones anteriores a esta y ubico con mucha claridad que nos centramos más en la parte del hacer, en esa esfera de la vida profesional que es muy importante para todos, indudablemente, pero que nace y brota y germina y se nutre del individuo mismo. Por eso yo quiero esta tarde compartir con ustedes este tema, esperando que les haga sentido y que genere una aportación a el bagaje cultural y de conocimientos generales que tenemos en el deporte y de una ciencia maravillosa que es la psicología aplicada al deporte, que me apasiona. En mi formación académica, mis bases vienen de la ciencia psicológica y he seguido esta ruta, este camino por el ámbito del deporte porque es la pasión de mi vida. Como ya dijo Luis del Ángel, tengo por ahí algunos años ya recorrido, como algunos de los que están por aquí también acompañándonos, y espero que mi disertación sea agradable para todos. Okay. La siguiente, Luis, por favor. Sí. Bien, el objetivo de esta charla es compartir con ustedes algunas herramientas para gestionar habilidades socioemocionales en los entrenadores que nos permitan potenciar esas fortalezas que todos tenemos, esas fortalezas que hemos venido adquiriendo con el paso del tiempo, algunas que tienen relación con algunos rasgos de personalidad que son característicos en nosotros y otras que hemos podido desarrollar con el paso del tiempo a través del aprendizaje y de la experiencia, aprendizaje formal o aprendizaje informal. La verdad es que todos somos personas muy valiosas y tenemos esas fortalezas muy integradas en nuestro ser persona. Y yo quiero tocarlas para que veamos cómo las podemos gestionar mucho mejor. Y hablamos de habilidades socioemocionales porque son habilidades relacionales. A través de ellas contactamos con los demás y por el interés que tenemos nosotros con el trabajo de tenis de iniciación y sobre todo en edades tempranas con nuestros alumnos en edad infantil principalmente, es muy importante enriquecer este bagaje de habilidades socioemocionales. Hace rato en un chat que compartían algunos compañeros, le preguntaban a un ponente que si a quién habría que encargarles la enseñanza de los fundamentos del juego del tenis. Y él contestó con mucha firmeza, hay que encargársela a los mejores entrenadores. ¿Y quiénes son los mejores? ¿Quiénes son las personas que pueden hacer mejor ese trabajo? Indudablemente, a mí no me queda ningún resquicio de duda que somos las personas que estamos mejor preparados para ellos. Esos que nos gusta estudiar, a esos que nos gusta enriquecer nuestro bagaje de habilidades y de conocimientos científicos para aportarlo a los demás. Y en ese tenor va a dar mi presentación. La siguiente, Luis, por favor. Entonces, ese es el objetivo que busca mi presentación. La siguiente, Luis. Sí, bueno. Le comentaba yo a Luis del Ángel que esta charla se puede justificar de muchas maneras, pero tenemos una justificación en este momento que está fundamentada en la situación
de la pandemia que nos está tocando vivir. A la mayoría de nosotros nos ha afectado de alguna manera sensiblemente esta situación que estamos viviendo. Hemos estado padeciendo desde hace casi 4 meses un confinamiento que ha venido a modificar completamente nuestros patrones de comportamiento, nuestra forma de relacionarnos con los demás, inclusive nuestra forma de relacionarnos con nosotros mismos. ¿Me puedes poner la siguiente, Luis, por favor? Sí, espérame, es que tantito se tarda en Sí, cargar. no hay problema. Y en ese tenor, en ese ¿Viste? nuevo modo de relacionarme conmigo mismo y con los demás, requiero de ciertas herramientas, de ciertos recursos emocionales y afectivos que me permitan llevar una relación de óptima calidad. Estoy totalmente seguro que a cualquiera de nosotros nos ha sucedido que nos hemos enterado de que un familiar está contagiado, que ha fallecido algún conocido, algún vecino, algún amigo cercano, algún compañero de trabajo inclusive. Y la verdad que esa situación nos está orillando a experimentar un cúmulo de emociones y de sentimientos que nos ponen en una situación de crisis, en una crisis emocional, que dependiendo de la habilidad de cada uno y de los recursos con los que contamos, podemos sobrellevar y solventar de la mejor manera posible. A ver, entra. Quedó pasmada. Deja si quieres puedes charlar tantito con ellos. Sí, claro, dale apoyo. la siguiente, no hay problema. Bien. Dicen los expertos en cuestiones de desarrollo humano que los seres humanos tenemos ciertas áreas de nuestra vida que nos motivan, que nos impulsan a buscar satisfacerlas de alguna manera. Y esas áreas de nuestra vida tienen que ver con el bienestar físico, con el bienestar emocional, con el bienestar económico, financiero, con el bienestar relacional, con el bienestar ocupacional y el bienestar espiritual. Como pueden ver, estas áreas de nuestra vida están íntimamente ligadas con la esfera del ser y del hacer que yo comentaba hace rato. Hay una tercera dimensión, de mi vida que tiene que ver con el tener. El ser, el hacer y el tener conforman un conglomerado de elementos en los que yo me aplico para buscar satisfacer esas necesidades de bienestar. Y me voy a referir básicamente pues a esa área del bienestar emocional para partir de una pregunta. ¿Cómo estoy en este momento? ¿Cómo estamos cada uno de nosotros, muchachos, en este momento en nuestra vida personal? ¿Cómo me encuentro? ¿Cómo están los que me rodean? ¿Me siento en óptimas condiciones para regresar al trabajo? ¿Estamos en una situación crítica de regreso a la actividad profesional? Y para nosotros, algunos de nosotros, pudiera ser una situación relativamente fácil, pero para otros
será muy difícil sobrellevar esta situación. Porque no todos tenemos las mismas capacidades, no todos tenemos las mismas competencias sociales y emocionales. De tal suerte que, ¿cómo voy a regresar yo a integrarme a mi actividad laboral en los próximos días? Yo sé que hay algunos que no han dejado de laborar inclusive, corriendo todos los riesgos, pero habemos otros que estamos parados desde hace casi 4 meses. Y algunos de nosotros no vemos claridad todavía en este tema, porque aquí en la ciudad donde yo vivo está condicionada por la directriz sanitaria a nivel nacional. Y mi estado, que es Sinaloa, es un estado clasificado en semáforo rojo. Y la ciudad de Culiacán es uno de los focos nacionales de la pandemia más intensos. Aquí en mi ciudad, Culiacán, la pandemia no disminuye. Cada día que nos enteramos de los nuevos contagios y de la cantidad de fallecidos, que a nivel nacional es estratosférica, yo nunca me imaginé que íbamos a llegar a estar casi el día de hoy rayando los 34,000 fallecidos por COVID-19. Y aquí en mi ciudad la intensidad del contagio no disminuye. Y por lo que veo, a nivel nacional tampoco, ni a nivel internacional. Bien, entonces, vale entonces hacerme esta pregunta. Vale hacerme esta pregunta. ¿Cómo estoy en este momento? Y la respuesta casi siempre la referimos de una manera muy ambigua. Solemos decir, estoy bien o estoy mal. Pero esa es una respuesta que me da poca claridad, aunque tenga una connotación positiva, el estoy bien, y una connotación negativa, el estoy mal o no tan bien, realmente no me dice mucho de mi estado emocional. Entonces, algo de lo que yo tengo que hacer es identificar mi estado emocional que me está afectando en este momento. Y hay una serie de recursos que se han desarrollado científicamente a partir de que un investigador muy famoso, Daniel Goleman, neuropsicólogo norteamericano, que inició una serie de trabajos de investigación científica para encontrar respuestas a preguntas como las que yo me hacía hace rato y que dan pauta a que se considere la inteligencia emocional como un elemento muy importante a desarrollar en nuestras vidas. Sabemos que tenemos una inteligencia de tipo racional. Somos seres pensantes, somos inteligentes racionalmente. Aprendemos a sumar, a restar, a dividir, a multiplicar, a sacar raíces cuadradas y nos metemos en temas de algoritmo, nos metemos en temas de ciencias matemáticas y físicas muy avanzadas, pero también tenemos una inteligencia de carácter emocional. Y esa área de nuestra vida es la que atiende precisamente el área emocional y de los sentimientos. De tal suerte que a través de la educación en las emociones, de la educación en experimentar, vivir, identificar, nombrar y poder pautar las emociones, es que como personas y como entrenadores nosotros tenemos
un recurso muy valioso que nos ayuda a entendernos a nosotros mismos y que nos ayuda a comprender qué es lo que está pasando también con los demás. Y es entonces pertinente considerar que como individuos, cada uno de nosotros somos diferentes y que tenemos un contexto particular que puede favorecer que se hayan desarrollado ciertas competencias de carácter social y emocional y que están inoculadas en nuestro ser y que las hemos ido afianzando con el paso del tiempo. De tal suerte que el día de hoy nos vemos expuestos a situaciones que obligadamente nos han llevado a este momento que estamos viviendo, a tener que comunicarnos a través de los medios cibernéticos, a tener a la distancia una comunicación vía virtual y que nos permite estar en contacto con los demás, porque el confinamiento físico, el distanciamiento físico que me propone los cuidados propios para evitar el contagio por la pandemia, me pueden llevar a experimentar sentimientos de desconcierto y de incertidumbre. A mí me sucedió. Los primeros días, cuando yo empecé a enterarme que se aproximaba a nuestro país la pandemia del COVID-19, yo lo veía tan lejano que cuando salía de mi casa, hasta bromas hacía con mis compañeros de trabajo y con mis alumnos de esta situación. Al paso de los días, el día 29 de febrero, nos enteramos, curiosamente, el primer caso que se reportó de una persona contagiada por COVID-19 se dio aquí en la ciudad de Culiacán. Un ciudadano mexicano que trasladó desde Europa, anduvo por algunas ciudades de Italia y llegó a nuestro país infectado y por cuestiones laborales estaba en esos días aquí en la ciudad de Culiacán. Y me quise desmayar ese día porque dije, tan grande que es el país, y se tuvo que reportar el primer contagio de COVID-19 en la ciudad de Culiacán. Nos sacamos la lotería y a partir de ahí empecé un proceso de racionalización buscando de entender qué es a lo que nos estábamos enfrentando. Me generó ansiedad, me generó miedo, no les puedo mentir, me sentía con mucho miedo por no tener claridad a lo que nos estábamos enfrentando. Yo creo que en algún momento se lo compartí a mi esposa y le dije, tengo mucha ansiedad, me siento con muchas dudas porque si bien en alguno de mis espacios laborales me suspendieron inmediatamente, en otros yo seguía asistiendo presencialmente a hacer mi trabajo. Y le decía, no sabemos realmente qué tan expandido está el virus y si lo vaya a traer aquí a la casa y te vaya a contagiar a ti. Sin embargo, se vinieron con el paso de los días recursos que me llevaron a buscar algunas alternativas para mantenerme activo y cuidar mi salud. Ya fue que empezamos a conocer pues que era importante usar el gel antibacterial, lavarnos las manos con frecuencia, evitar el contacto físico, no abrazar, no besar, cosa que a mí me cuesta muchísimo trabajo porque ya lo he compartido por acá. Soy muy apapachador, soy muy abrazador, soy muy besador, ¿sí? Me gusta el contacto físico, lo busco, lo genero y lo brindo también.
Entonces, para mí, esa fue una situación tremenda. Con el paso de los días, fue evolucionando la situación. Pero el hecho de estar encerrados en casa trajo también nuevos retos, sobre todo cómo podernos comunicar con nuestros hijos. Mi esposa y yo hemos procreado 2 hijos en nuestra familia y ellos viven en sus familias, son independientes de nosotros, y mi esposa y yo estamos experimentando desde hace poco más de un año el síndrome del nido vacío, y se han de imaginar el cambio tan radical de nuestra convivencia al encontrarnos nuevamente solos, mi esposa y yo, y nuestros hijos estando fuera de casa. Pues posiblemente para algunos de ustedes sea una situación similar, ustedes hayan experimentado algo como lo que yo les comparto, pero en este proceso las emociones siempre han estado presentes y junto con ellas una serie de sentimientos que me llevaron a ponerme en acción, a buscar recursos de cómo nos teníamos que seguir comunicando. Si bien mi esposa y yo tenemos un contacto cara a cara y que en los primeros días del confinamiento se me hizo tremendamente difícil, porque de las 24 horas del día, yo prácticamente 12 o 14 horas del día estaba fuera de mi casa. Y estar encerradito, tratando de cuidarnos para evitar el contagio, prácticamente las 24 horas del día fue para nosotros algo tremendo. Bien. Definitivamente encontramos esos recursos, hemos ido evolucionando y aquí estamos, hemos sobrevivido, ¿sí? De tal suerte que gracias a nuestros recursos socioemocionales, hemos podido generar un espacio positivo de convivencia y que se expresa también en cada uno de nosotros con nuestros alumnos. Es a través de nuestras habilidades como personas en el terreno de la inteligencia emocional que generamos un clima de confianza y de empatía con las personas que trabajamos y que los llevamos a lograr lo que ellos quieren lograr. Esta cuestión para mí es fundamental porque cuando recibo un alumno nuevo en la cancha de tenis, la pregunta primera y fundamental que le hago es, ¿qué quieres lograr? ¿Qué te motivó a venir a la cancha de tenis y tomar la clase de tenis? Ahorita estoy muy enrolado en temas de escuelas, una universidad pública y una universidad privada donde laboro como entrenador, pero también laboro en un bachiller como docente en el terreno de la comunicación humana, el pensamiento complejo y las humanidades en general, temas de filosofía, de ética y algunos otros por ahí. Pero es la misma pregunta que le hago a mis alumnos cuando los recibo en el inicio del ciclo escolar. ¿Qué inquietudes les genera cursar una asignatura como comunicación humana, por ejemplo? Y a partir de ahí inicio un escudriñar, un reconocer las inquietudes y los intereses que tienen mis alumnos, que me llevan a tomar una serie de decisiones lo más asertivas posibles para yo ser un facilitador de los procesos de aprendizaje en los que cotidianamente me voy a ver involucrado con ellos. Me queda perfectamente claro que soy un facilitador de procesos de aprendizaje. No soy un mago, no soy un sabelotodo, no soy una persona
con experiencia única que tenga solución para todos los problemas de todo el mundo. No, es básicamente Yo creo que ya lo... proporcionar un proceso de facilitación de los aprendizajes que les permitan a las personas cómo satisfacer sus necesidades. Y en el terreno de las emociones, me involucro en que los muchachos, principalmente los niños y los jóvenes, experimenten ese kit de emociones básicas con las que nos provee la naturaleza. Están en nosotros inoculados, nacemos con ella y todos tenemos la capacidad de experimentar alegría, de experimentar tristeza, de experimentar miedo, de experimentar ira o sorpresa, inclusive de experimentar una emoción tan desagradable como el asco. Y se pueden identificar una serie de emociones de carácter primario y de carácter secundario porque con el paso de los aprendizajes y las experiencias que vamos viviendo, vamos generando alternativas o posibilidades para modificar la intensidad de la experiencia emocional. Esto es bien interesante porque está muy relacionado con un proceso de aprendizaje que inicia, dicen los expertos en cuestiones de neurociencias, que inicia desde el vientre materno y que termina hasta el último día que estamos presentes sobre la tierra. O sea, las emociones van a estar presentes toda nuestra vida y es muy importante poderlas identificar, saber cuáles son y saberlas cómo manejar y sacarle provecho para lo que nosotros queremos lograr. Bien, las emociones de carácter primario y de carácter secundario, sí, se pueden diferenciar. Por ejemplo, en vez de decir tengo miedo, decir estoy experimentando vergüenza o me siento muy orgulloso o tengo envidia de lo que otra persona está obteniendo, ¿sí? Sin embargo, es un proceso de identificación de la intensidad de la emoción que estamos experimentando para poder saber con precisión si es una emoción de carácter primario, como las que ya cité anteriormente, o una de carácter secundario. La siguiente, Luis, por favor. Entonces, aquí es muy interesante lo que nos sucede, porque las emociones tienen un abanico de posibilidades de experimentarse. Y vemos en esa filmina, por ejemplo, la emoción de la felicidad, cómo se difumina en un abanico de opciones y de posibilidades que van desde experimentar el optimismo hasta sentirse orgulloso o sentirnos aceptados o experimentar paz, experimentar una sensación de poder que se diferencia mucho de alguna otra experiencia emocional. Entonces, vean en ella, en esta rueda de las emociones, cómo experimentar ira, por ejemplo, que es una de las emociones con las que frecuentemente nos topamos, va
desde experimentarme amenazado hasta saberme distante en una relación, pasando por experimentar la frustración, por mostrarme desquiciado bajo alguna situación de ira incontrolable, hasta mostrarme odioso o agresivo inclusive con otras personas. Entonces, como podemos ver, las emociones tienen una manifestación que es lo que decías, que luego se te... si nosotros aprendemos a identificarlas, a nombrarlas, a compartirlas y a manejarlas adecuadamente, nos llevan precisamente a generar una conciencia plena de eso que estamos experimentando emocionalmente. Y es muy importante que yo me conozca a mí mismo cómo reacciono emocionalmente. Es una de las grandes enseñanzas que me genera la inteligencia emocional, es desarrollar la autoconciencia de mis estados emocionales. Y por supuesto, en el ámbito del deporte, en el ámbito de la enseñanza en el que nosotros nos desarrollamos profesionalmente, en el caso de la enseñanza del tenis, es muy importante que nuestros alumnos aprendan a regular de manera personal la intensidad de esas emociones que están experimentando, porque los niños pequeños a veces experimentan un berrinche, por ejemplo, o un estado de negatividad para realizar ciertas tareas. Y nosotros como entrenadores, del conocimiento que hemos desarrollado de ese niño que está iniciando su desarrollo como persona en la etapa infantil, tiene ciertas características y yo puedo identificar ciertas herramientas que me permiten manejar adecuadamente una situación que se puede tornar desfavorable para el niño mismo y que me puede dar todos los argumentos posibles para generar una motivación en él y llevarlo de un estado de negación a poder hacer la mejor práctica en la clase de tenis porque su papá lo forzó para llevarlo a la cancha, porque su papá tiene muchas ganas de que aprenda a jugar tenis, porque el papá y la mamá juegan tenis, y como son socios en mi club, quieren que el niño también aprenda a jugar tenis, pero a veces al niño no le interesa jugar al tenis. Pero a mi trabajo es generar en el niño esa motivación que despierte el interés por aprender a jugar tenis. ¿Y de dónde nace esa posibilidad? Pues del conocimiento de mi habilidad que yo tengo como profesor de tenis para llevar este proceso de la mejor manera posible. Y al rato tenemos a un niño o a una niña que era reacio y se negaba a asistir a la clase de tenis porque su papá o su mamá o los dos lo forzaban, asistiendo todos los días a la clase de tenis como el niño con más ganas y la mejor motivación por aprender a jugar al tenis. Hemos desarrollado en él esa simpatía y ese agrado por acercarse al espacio donde nosotros podemos impactarlo positivamente. Y es a través de mi experiencia como entrenador, de mi conocimiento, de que yo pueda generar ese interés por la práctica del tenis en un niño. En esta filmina que les estoy presentando, estoy queriéndoles compartir un listado de habilidades que
me encontré por ahí en una presentación de temas de liderazgo, pero que me van a ayudar a referir las habilidades socioemocionales más importantes que debemos de desarrollar nosotros como entrenadores de tenis y poderlas manejar adecuadamente, sobre todo con los niños. En primera instancia, es básico y fundamental que como entrenador de tenis yo sea una persona autocontrolada, que sea una persona que tenga un adecuado control emocional de mí mismo y que me presente como una persona que es capaz de mostrarse de la mejor manera ante cualquier persona. A nosotros nos toca atender niños que vienen de casa con unas ideas que a veces no nos facilitan la enseñanza del tenis en el primer contacto. Y debemos de aprender, de desarrollar esa habilidad de mantenernos ecuánimes, serenos, centrados y dispuestos a colaborar. A desarrollar una habilidad que me permite interactuar con todo tipo de personas. No es lo mismo tratar a un niño que tratar a una niña en la clase de tenis. No es lo mismo tratar a un niño o una niña que a una señorita o a un jovencito de 16 o de 18 años de edad. Tampoco es lo mismo para un caballero de 35, 40 años de edad o una señora de 50 años. Y me ha tocado la fortuna de tener alumnos hasta de 70 o más años de edad, señores que están ya en el retiro, que se pensionaron, que están jubilados y que quieren desarrollar un hobby, un entretenimiento, que quieren jugar tenis. Y llegan y me preguntan, profesor, ¿usted cree que yo pueda aprender a jugar tenis? Y mi respuesta es, yo creo que sí. Y le regreso a la pregunta y le digo, pero aquí lo importante no es lo que yo crea, lo importante es que usted crea que sí puede jugar. ¿Usted cómo se siente? No, estoy listo, arrancamos. Y son señores que se la pasan toda la mañana, de las 7 a las 9 de la mañana, a las 10, y los fines de semana, conviviendo con sus amigos, con sus familiares, con sus nietecitos, y que disfrutan mucho de la vida y de la práctica del tenis. Pues así vamos a ir desarrollando nosotros una serie de habilidades socioemocionales que nos permitan manejar de la mejor manera posible estas cuestiones. No me quiero detener particularmente en ninguna de ellas, las refiero nada más como un listado que me pareció muy interesante mostrarlo aquí para que dimensionemos la trascendencia que tiene el que nosotros desarrollemos estas habilidades socioemocionales que parten del conocimiento que yo tengo de mí mismo, ¿sí? De mi capacidad de reconocerme vulnerable en algún momento, pero también firme y seguro de mí mismo, automotivado y orientado hacia el logro en otros. Entonces, el conocimiento de mis fortalezas y de mis debilidades me va a ayudar a identificar esas variables que en algunas ocasiones pareciera que son rasgos de personalidad, porque están íntimamente inoculadas en mi persona, pero que realmente son aprendizajes significativos que he podido ir realizando a lo largo de mi vida. Todas estas cuestiones de las que he compartido aquí con ustedes son aprendizajes, son experiencias que voy adquiriendo, son destrezas que voy adquiriendo con el paso del tiempo, que me llevan a relacionarme de la manera más saludable posible con las personas que yo contacto.
Y las personas más próximas, más cercanas a mí, pues evidentemente que son mi familia. Las personas con las que yo convivo en un primer momento del día es con mi esposa y con mis hijos. Y después voy al trabajo. Llego a mi zona laboral, pero muchas veces me voy afectado de lo que sucedió en casa. Llego bajo el efecto de un estado emocional que a veces no es el más positivo, ni el más agradable, ni el más adecuado para yo hacer mi trabajo. Entonces, parto del conocimiento de mí mismo, de mis emociones, de esas fortalezas, de esas áreas de oportunidad que tengo que desarrollar para seguir avanzando en la vida. Pues el autoconocimiento es fundamental. Luego, de ahí partimos a otro elemento, a otra cuestión que me ayuda a desarrollar la conciencia del efecto que tienen mis emociones, ¿sí? Todo mi comportamiento va a estar permeado y va a estar condicionado por el manejo adecuado de mi estado emocional y de la evaluación que yo haga de esos recursos emocionales que existen en mí como habilidades que me empoderan para yo mostrarme ante los demás. Entonces, en esta gráfica se trata de que identifiquemos 3 aptitudes emocionales fundamentales para que yo me pueda manejar adecuadamente de manera emocional. Primero, ser consciente de mi estado emocional, evaluar mis estados emocionales y cómo los puedo manejar para generar certeza y valor en las relaciones que sostengo en el día al día. Esto es fundamental. Si yo me pudiera centrar en todo el resto de mis comentarios y todo lo que dije antes en estos 3 elementos, tenemos un curso completo de formación en inteligencia emocional que nos darían muchos recursos, muchachos, para seguir avanzando en estos temas. Y la verdad que yo creo que estamos tocando unos temas que están íntimamente relacionados al tema de la salud psicológica, ¿sí? De esa área de nuestra vida que muchas veces no le damos la atención adecuada porque damos por sentado de que si me muestro corajudo es porque soy iracundo, o si tengo momentos de alegría en el transcurso del día, pues es porque tengo derecho a estar alegre, ¿no? Pero la cosa no es así. La cosa es que yo sepa y pueda identificar ese bagaje emocional que existe en mí y que lo puede explotar de la mejor manera posible. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos la posibilidad de modificar nuestro comportamiento en base a la modificación de los estados emocionales que yo he aprendido a identificar en mí. Y muchas veces vamos por la vida arrastrando un costal de heridas emocionales que me frenan, que son una especie de lastre en mi vida y que no permiten que yo obtenga esos logros que me he propuesto con el paso del tiempo en mi vida. Y Javier, 5 minutos ya para terminar. adelante. Sí, claro. Y muchas veces nos negamos a buscar
ayuda profesional para solventar de la mejor manera estas cuestiones, de tal suerte que me puedo mostrar como un tipo ansioso. Puedo ser el tipo mejor intencionado, puedo ser el entrenador mejor entrenado y mejor capacitado para hacer mi trabajo, pero si no tengo la seguridad y la confianza en mí mismo, si no tengo ese empoderamiento óptimo para yo hacer mi trabajo, no le voy a encontrar mucho sentido de logro a lo que estoy haciendo. Inclusive voy a experimentar algunas ideas irracionales que se me van a venir inesperadamente a la mente y que me van a hacer dudar de mis posibilidades de lograr eso que yo pretendo en la vida. Me van a hacer la duda y voy a decir, no, pues es que no puedo. Es que la gente no me valora, o no valgo, o no soy tan bueno como aquel otro, y vamos a tender a compararnos con otros. Sin embargo, cuando tenemos nosotros una higiene emocional óptima, esos problemas los vamos a manejar de la mejor manera posible. Y como ya me marcó Lupita el tiempo de mi presentación, realmente quiero decirles que este es un tema que imposible poderlo agotar en una presentación como esta. Y me comprometo en que si hay posibilidades en lo subsecuente, podamos ahondar en este y en otros temas muy relacionados, porque para nosotros va a ser siempre muy importante contar con el mejor capital emocional posible para poderlo compartir con los demás. Porque acuérdense que estamos generando relaciones y a veces nuestras relaciones trascienden tan intensamente que la gente con la que trabajamos se va a acordar toda la vida de nosotros. Y si se lleva una imagen positiva y agradable de mí como persona y como entrenador, qué bueno, porque ahorita a mí me está tocando ya ayudar a que aprendan a jugar tenis a la tercera generación. Ya trabajé con los abuelitos, trabajé con los hijos y ahora estoy trabajando con los nietos. Y cuando voy por la calle o ando en el supermercado o en un banco, no falta quien me saluda y me dice, profe Burgos, ¿es usted? Sí, señor, ¿qué se le ofrece? ¿No se acuerda de mí? La verdad no, pero si me dices quién eres, y cuando me dicen quién eres, cuando me dicen quién son esas personas y que me dicen, profe, es que usted fue mi profesor de tenis en el club campestre, usted fue mi profesor de tenis en el Racket Club, usted fue mi profesor de tenis en Chihuahua o en el Casablanca de los Mochis o en la Quinta Racket Club de Navojoa, donde he tenido oportunidad de trabajar, o en el Club Campestre en Culiacán o en el Club Villa Universidad o en el Country Club. La verdad que me emociono mucho y me da una alegría inmensa. Experimento nuevamente el recuerdo de las experiencias que viví con esa persona o con esas personas. Y a veces se me acercan algunos jóvenes y me preguntan, ¿usted es el profe Burgos? Sí, yo soy. Ah, es que usted le dio clases de tenis a mi papá. Y mi papá me dice que lo busque usted para que yo aprenda a jugar tenis como usted. Y wow, ese es un momento de éxtasis y de satisfacción que difícilmente en otras circunstancias y en otras condiciones laborales hubiera podido yo experimentar. La verdad, muchachos, les digo esto. Yo en este momento, bajo esta situación de vida que estamos experimentando, no me cambio por nada ni por nadie. Quiero seguir siendo entrenador de tenis toda la vida porque me ha generado la más grande satisfacción de carácter laboral y profesional. Y con esto termino. Para los jóvenes que están iniciando en este camino como entrenadores de tenis, quiero decirles que hay una trayectoria maravillosa, llena de cosas hermosas y agradables
en el transcurso de su vida profesional, pero las tienen que ir viviendo poquito a poquito. Es una experiencia personal. Y yo les comparto estas palabras en este tema, pensando en que si a mí alguien me hubiera ayudado con estos temas cuando yo arranqué, no me hubiera quebrado tanto la cabeza para ser el mejor profesor de tenis que me hubiera gustado llegar a ser. Muchas gracias. No, al contrario, Javier, la verdad es que no pudiste decir las cosas en el mejor momento. Creo que todo este tiempo, todo se ha dado como debe de ser, independientemente de lo que estamos viviendo. Ese cambio que no esperábamos y que nos hizo superar muchas cosas, adelantar muchas situaciones que tenemos que hacer. Pues tú lo estás ahorita ya plasmando en algo que a lo mejor no habíamos tenido esa conciencia, pero que es una situación real, todo lo que estamos viviendo, ¿no? Yo también tengo muchas cosas que decirte ahorita, pero primero los participantes, por favor, si alguien quiere preguntar o aportar algo. Edgar, ahí está levantando la mano. Adelante, Edgar. Hola, buenas tardes a todos. Gracias, Hola, Javier. Saludos. Gracias por compartir. Creo que tu tema es un tema muy importante. Me parece que tenemos que hacer conciencia de este regreso. El tenis venía mal y luego la cuarentena nos complica todo. Muchos entrenadores pasaron por una situación muy compleja, muchos estamos sin trabajo. No están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero yo pudiera perder mi trabajo por la cuarentena. Y son situaciones emocionales. Ahorita justamente estoy con mis compañeros, estamos haciendo una discusión, viendo cómo nos defendemos, viendo qué vamos a hacer. Son situaciones complejas. Emocionalmente tenemos que estar preparados. El estrés ya del ambiente es mucho, más el estrés económico que puede surgir de la situación económica, de la situación laboral. Y luego vamos a entrar a una cancha donde los niños son termómetros, nos van a percibir estresados, preocupados, y creo que tenemos que prepararnos, tenemos que hacer un trabajo, como bien dices, Javier, de introspección, de autoanálisis, de autoconocernos, de saber cuál es el nivel de autoconocimiento que tenemos y de prepararnos, además de estar unidos. Yo quisiera aprovechar tu plática, Javier, para decir, tenemos que estar unidos como entrenadores. Creo que en México no hemos sabido unirnos y apoyarnos. Yo pienso que, no sé, a lo mejor en una semana estoy sin trabajo y espero contar con muchos amigos entrenadores en todo el país para conseguir trabajo, ¿no? Creo que tenemos que unirnos, Javier, tenemos que unirnos, tenemos que hacer un trabajo psicoemocional, interno, interiorizar, saber qué queremos, para dónde vamos. Creo que la pandemia va a ser un parteaguas para muchos de nosotros. Algunos clubes que no están abriendo, ayer me enteré que un club en Querétaro ya no va a abrir más sus instalaciones por la pandemia. Creo que vamos a enfrentar una situación importante y yo te agradezco, Javier, agradezco que te tomes tu tiempo, que nos des recursos. Y bueno, el mensaje, pues gracias, Javier, felicitarte. Y el mensaje para los entrenadores es, vamos uniéndonos, vamos uniendo fuerzas porque se viene una situación compleja. Gracias a todos, muchachos. Gracias, Edgar, por tus palabras. Definitivo. Aquí la clave será solidaridad y fraternidad como gremio laboral. Los entrenadores de tenis somos una fuerza laboral importante. Practicamos una disciplina deportiva hermosa, muy gustada, que desafortunadamente no es en la práctica tan bien valorada como la de otros deportes, pero los espacios que nosotros tenemos, nos los hemos ganado a pulso, nadie nos los ha regalado y debemos defenderlos, debemos mantenernos unidos. Esa es la palabra clave.
ser solidarios y fraternos, porque sí necesitamos echarnos mucho la mano unos a otros. Así es, Javier. La unión es lo que nos está ahí aportando y ayudando como estamos el día de hoy. ¿Alguien más que quiera decir algo? Ernesto Trailán. No, Hola. Adelante. Está complicado, como te decía, más fácil. Hola, bueno, pues yo soy facilitador de salud mental, yo soy atleta paralímpico y aparte de esto, bueno, también estamos con psicólogo, pero no voy ahorita a mostrar credenciales. Mi pregunta es esta: si los que tenemos la facilidad de tener una actividad, por ejemplo, como Cloud Night World, que detectamos las actividades socioemocionales, los que no la tienen, hablando de los papás, de los niños y todo esto, ¿cómo les enfocan esta parte de buscar la ayuda socioemocional? Porque yo le puedo decir que una socioemoción que necesita es la empatía, pero si no tienen la base o el desarrollo para manejarla, ¿en dónde la pueden buscar? Digo, pueden acudir a nosotros, pero afuera del tenis, afuera de esta parte, ¿dónde creen ustedes que pueda relacionarse o que pueda ser un lugar óptimo para que sea algo que se pueda desarrollar? Gracias. ¿Y es el tuyo, no? Sí, Ernesto, muchas gracias. Tu comentario es muy importante y valioso. Desafortunadamente no todo el mundo tiene facilidad para acercarse a un especialista en temas de salud mental, un psicólogo, un terapeuta, un orientador familiar. A veces hasta en las mismas escuelas, yo trabajo en un bachiller, como les compartía, y tenemos 2 orientadores educativos que no se dan abasto para atender casi 1,000 estudiantes, muchachos de preparatoria, que todos los días refieren situaciones de crisis emocionales y situaciones de riesgo tan serias y tan delicadas que van desde el tema del suicidio hasta el rompimiento de las relaciones de noviazgo, por ejemplo, por mencionar solo 2. Yo creo que las personas que tienen una necesidad de apoyo profesional tienen que acercarse a un profesional. Si es un tema de psicología clínica, pues buscar a un especialista en psicología clínica. A veces los servicios de salud pública permiten tener al alcance ese tipo de servicios. Yo veo, tengo colegas, tengo compañeros de la universidad que trabajan en el área de terapia emocional, en el Seguro Social, en el ISSSTE, en la Secretaría de Salud. Muchos de ellos trabajan en escuelas, son orientadores educativos y pueden hacer parte de esa labor. Pero si es una necesidad de un servicio para alguien que está experimentando una necesidad en particular, lo mejor es canalizarlo con un profesional, que se acerquen a un psicólogo clínico, a una clínica de especialidades psicológicas, y ahí lo van a poder atender de la mejor manera. A veces, a mí me toca, por ejemplo, en el TEC de Monterrey, que es uno de los espacios laborales de los que disfruto, tener mucha orientación sobre el tema de prevención del suicidio, por ejemplo. Pero me toca ser como entrenador de tenis un primer contacto con los alumnos para que si yo detecto o alguien me refiere una situación de riesgo con algunos de mis alumnos, lo pueda canalizar yo al área de atención psicopedagógica, donde lo va a poder atender un especialista en ese tema, y tener claro que a mí me compete ser un facilitador de ese primer contacto para canalizar a ese alumno a buscar la ayuda de un profesional, ¿sí? Creo que por ahí va el tema. No sé si con esto pueda darte luz a tu inquietud. Gracias.
Bien, Javier, gracias Ernesto por tu pregunta. ¿Alguien más que quisiera comentar algo al respecto? Edgar, Edmundo, venga Edmundo. Déjame ponerle aquí el... ¿Ya me escuchan? Sí, ¿Sí me perfecto, pueden Mundo. escuchar? ¿Sí? Sí, ¿Qué claro. pasó, Javier? Creo que tomamos un curso juntos por ahí, ¿verdad? Sí, claro que sí. Sí, bien. Bueno, este tema pues es fundamental porque por dos razones, ¿no? Una, porque yo soy de la idea de que es cierta la frase, que en este caso yo la leí de la esposa del presidente Roosevelt, que Eleanor Roosevelt, que le preguntaba a los periodistas que si no se sentía mal porque estaba siendo atacado el presidente por cuestiones políticas de una manera terrible en la televisión, en el radio, en los periódicos. Entonces le dijo al periodista, mire, yo creo que usted no sabe lo que me está preguntando, porque quiero que sepa que en este mundo, en esta vida, no hay nada, ninguna circunstancia, ni nadie que me pueda hacer sentir mal sin mi consentimiento. Eso es lo primero. Es decir, que realmente uno es dueño absoluto de cómo se siente. Si hacemos conciencia de eso, podrá medir todos los estímulos externos, pero claro, si estamos débiles, si nos identificamos con lo que nos están diciendo, pues entonces automáticamente estamos cediendo al sentimiento negativo, ¿no? Eso es por un lado. Y por el otro lado, comentar lo que le preguntaron a Jesús Ramírez, que era el entrenador de la Sub-17, que durante un periodo de 5 años construyó esa selección que ganó en Perú el Campeonato Mundial para México por primera vez. Y le dijeron que qué porcentaje de importancia tenía la preparación física, la técnica, la táctica y la preparación psicológica. Y dijo, mire, al entrevistador dice, no se haga bolas. La preparación psicológica es el 100%. Y le dice, no, pero ¿cómo? Si tenemos que entrenar físicamente y tenemos que entrenar la táctica y no sé cuánto. Dice, sí, pero si lo psicológico está perfectamente en orden, lo demás es consecuencia. Lo demás se da por añadidura. Es decir, el niño, el joven, la niña, la joven, va a tener entusiasmo, o sea, psicológicamente está bien, va a levantarse temprano, va a poner una buena intención en lo que está haciendo, va a desarrollar mejor lo físico y todo lo demás. Por eso digo yo que lo psicológico, desde ese punto de vista, así como decía Chucho Ramírez, pues es el 100%. Por eso es muy importante. Y desafortunadamente, en general, los entrenadores, no nomás de tenis, sino de todos los deportes, como que no le ponemos suficiente atención a esa parte, que es enorme, es profundísima, es extensa, pero hay que trabajarlo, hay que trabajar esa situación emocional, mental, etcétera, porque es la base de todo. Lo demás se da por añadidura. Es más, si llegamos hasta el punto, si tú quieres religioso, ¿no? Pues ahí se habla de la fe y de todo esto. Y efectivamente, si tú no crees que vas a lograr algo, pues no lo vas a lograr. Y lo que pasa es al revés, si sí crees, o sea, tienes la creencia, entonces no hay nada que te detenga. Pueden venir las circunstancias que sean exteriores, ¿no? Y entonces dices tú, no, oye, pero estás viendo, no se puede, mira, por esto, por aquello. Y ahí es como dice un místico, hay que aplicar aquello de el arte de creer lo que los sentidos niegan, ¿no? Es decir, todo me aparece como que no se puede. Lo que oigo, lo que veo, lo que toco, lo que estoy experimentando, no, pero espérame tantito. Tú puedes irte por arriba de eso con la creencia. Y eso es lo que hace las grandes cosas. Los grandes
seres humanos que han logrado cosas impresionantes es porque se han brincado las trancas de lo físico, de los sentidos. Y eso tiene que ver con la preparación psicológica. O sea, hay que aprenderlo primero, experimentarlo y luego poderlo enseñar y trasladar a los niños, ¿no? Por eso qué bueno que te has dedicado a la cuestión de la psicología, porque yo pienso, como dice Chucho Ramírez, ahí está el 100%. Gracias realmente por tu aportación, tu participación. Muy amable, Mundo. Sí, definitivamente es importante conocer nuestras fortalezas e identificar las áreas de oportunidad que tenemos. Así como dijo la señora Roosevelt, ¿verdad? Si yo no permito que alguien me haga daño, difícilmente me podrá hacer daño. Pero Así si es. yo lo permito, entonces sí me vería afectado, definitivamente. Así es. Y estoy de acuerdo contigo. Cuando veo los planes de trabajo de algunos entrenadores que me piden apoyo para efecto de introducir el elemento de la preparación psicológica, a mí me fastidia mucho y me desagrada que se haga un porcentaje tan desproporcionado del 5% del plan total del plan de trabajo, del 5% en la preparación psicológica, cuando eso que tú acabas de decir, que la preparación psicológica aplica 100%, ¿sí? Y que nace de los fundamentos de la creencia que tenga el individuo de ser capaz o de verse no capaz. Y de ahí parten prácticamente todas las acciones orientadas hacia el logro. Lo primero que debemos de creer es que somos capaces de hacer. Y si hay por ahí algún freno, algún lastre, alguna traba que no me permita llegar a ese tope que yo me he propuesto, pues habrá alguien que me puede ayudar. Y allí es cuando el psicólogo del deporte en los equipos multidisciplinarios de preparación atlético-deportiva se vuelven una variable importante, ¿sí? Pero muchas veces se busca el apoyo de un especialista en psicología del deporte cuando se trabó el proceso, cuando ya no hay avance, cuando ya ves al atleta, puede ser un corredor, puede ser un lanzador, un jugador de fútbol, que el entrenador y los directivos te dicen, es que es un chico que le vemos mucho potencial, pero no sabemos cómo detonarlo. Y entonces es cuando el psicólogo del deporte entra en acción y empieza a trabajar. Pero estamos ya entrando como apagafuegos, como bomberos. No entramos en el inicio del proceso para llevar las bases lo mejor fundamentadas posibles, porque la preparación psicológica es tan importante como la preparación física, la preparación técnica, la preparación táctica. Es más, sin la preparación psicológica no se puede dar lo demás. Y entonces es cuando toma relevancia este aspecto. Y la parte emocional es una de las múltiples variables que en el terreno psicológico del deportivo se tienen que integrar a todo el proceso. Claro, y esto aplica también para todos nosotros, ¿no? Lo que comentaba Edgar hace rato. Oye, la situación está complicada. Bueno, vamos poniendo nuestra atención en un escenario imaginario, sí, pero positivo para nosotros. Y eso nos va a llevar hacia la solución de las cosas, ¿no? Correcto. Muchas gracias, Mundo, muy amable. Gracias, Edmundo, gracias, Javier. Mucho gusto. Bueno, yo creo que como entrenadores, entre muchas cosas, pero tenemos tal vez dos ventajas que nos han ayudado en esta situación. Una, que estamos acostumbrados precisamente a tener la responsabilidad, pues, de nuestros alumnos, de nuestras familias, de guiarlos, de enseñarles, etcétera, ¿no? Y en esta situación,
pues como que una de las cosas que nos han mantenido es precisamente como la responsabilidad que sentimos de que tenemos que innovar, de hacer situaciones porque los tenemos que seguir guiando. Entonces creo que eso es una parte que nos ha mantenido de una forma positiva, porque siempre tenemos que buscar la manera de transmitir lo mejor hacia nuestra comunidad, nuestra academia o club. Entonces eso nos ha ayudado. La otra es que pues tenemos ya, por las situaciones que vivimos en desarrollo de jugadores, de experiencias, de torneos, que hemos vivido tantas derrotas con jugadores, que saliendo tenemos que motivarlos, que tenemos que hablar con papás estresados, preocupados, enojados. Bueno, tantas situaciones que vivimos. Siempre decimos que el tenis es la vida, lo que vivimos en la cancha es la vida, y es la realidad. Entonces creo que eso nos ha ayudado a que, a diferencia de otros, tenemos esa capacidad, ¿no? La llamada resiliencia, ¿no? Eso creo que nosotros tenemos ese paso, que es la capacidad para superar estas situaciones difíciles, ¿no? Entonces, eso tenemos a nuestro favor. Lo que sí creo que la parte de cómo salir es definitivamente con ayuda. Creo que nos enfocamos, los que nos hemos enfocado a encontrar lo positivo y a decir, bueno, ¿qué hago en este inter? Toda esta parte que estamos haciendo a través de la tecnología, de poder seguir en contacto, de usar este tiempo para mejorar en todos los sentidos, para estudiar, para hacer tantos proyectos para una vez para el regreso. Todas esas herramientas hay que seguirlas utilizando para mantenernos. Creo que es una forma de mantenernos. Como tú lo dijiste, no lo habíamos concientizado así como tal, y una de las cosas importantes para seguir adelante pues es aceptar lo que estamos pasando, y ya con eso poder darle solución poco a poco a toda esta situación ya difícil, y aparte todas las consecuencias que vienen cuando uno se separa. Es como dices tú con las relaciones, ¿no? Cuando hay una distancia, un distanciamiento, pues o dos cosas ocurren, definitivamente hay una separación definitiva o un acercamiento, ¿no? Una unión diferente. Entonces, ahí es donde debemos de encontrar que nos pase lo que es la unión, ¿no? Eso es para mí. Yo les agradezco a muchos de los que están aquí presentes, porque sin esto que estamos haciendo, creo que sí hubiera sido un poco más difícil estar en el tiempo de incertidumbre. En cambio, nos hemos aplicado, nos hemos enfocado a aprender, en este caso, a innovar, y eso yo se los agradezco porque me ha mantenido positiva. Y si estamos positivos, como en el avión, de que te dicen, oye, para darle oxígeno al de al lado, primero tienes que ponerte el oxígeno tú. Entonces creo que eso nos ha ayudado para poder entonces hacer lo mismo con la gente que está a nuestro alrededor, ¿no? Entonces, gracias, Javier. Tú eres psicólogo, por supuesto, y a lo mejor podrías sí decir que nos conoces más los pasos, lo importante que no debemos de perder para poder mantener pues esa parte emocional en una forma positiva. Eso es lo que yo a lo mejor te preguntaría. ¿Cuáles son los mejores tips para que sigamos positivos ante esta situación? Gracias. Sí, Lupita, muy amable, gracias. Mira, tenemos la responsabilidad de seguir mejorando. No debemos detenernos. Los entrenadores de tenis, y en general yo lo veo a la gente del deporte, participamos en un área de la vida profesional que evoluciona vertiginosamente. Detrás de nuestro quehacer profesional hay investigación científica y hay mucho trabajo sistematizado para que esto que nosotros hacemos se pueda
invertir en un resultado de calidad. Debemos de mantener en perspectiva la mejora continua. Nosotros tenemos que seguir estudiando, tenemos que seguirnos capacitando, tenemos que seguir aprendiendo y desarrollando otras habilidades que no solamente sean las tenísticas. Yo me di cuenta con el paso del tiempo que para ser el mejor profesor de tenis no me tenía que quedar nada más con los recursos que el deporte me proporcionaba. A mí me cuestionó mucho cuando empecé a hacer este trabajo cómo poder ser el mejor entrenador de tenis posible, sin compararme con nadie, por supuesto. Yo tengo mi propio estándar, yo tengo mi propia vara alta, pero también estoy observando lo que está pasando a mi alrededor. No hay que dormirnos en nuestros laureles y hay que desarrollar habilidades que nos permitan a que cuando se nos presenta una situación como la que tú comentabas hace rato, una situación de crisis con nuestros alumnos, porque el chico está muy centrado en el resultado o los padres de familia le están dando mucho énfasis al tema del resultado. Yo necesito recursos para tener una perspectiva personal y transmitírsela a mi jugador y a sus papás en relación al resultado. Yo escuché una frase que me encanta y que la aplico en mi vida como entrenador. En el deporte se gana y se aprende. Cuando escucho mucho decir que en el deporte se gana y se pierde, pues ese cambio de perspectiva de que en el deporte se gana y se aprende le quita un peso tremendo al tema del resultado, porque me he dado cuenta que en un torneo de eliminación directa donde participan 64 o 128 jugadores o más, solo uno resulta ser el campeón y los demás son perdedores. Si lo vemos en relación a la perspectiva del resultadismo. Pero si yo llevo un alumno que alcanzó a meterse al cuadro principal de 64 jugadores, superando una etapa de calificación o una calificación regional o seccional o de cualquier tipo, y logró estar en una final nacional con 128 jugadores, es posible que ese logro sea muy significativo para él. Y a lo mejor va a perder en la primera ronda, o va a perder en la segunda, o va a llegar a cuartos de final, o se va a meter a una semifinal, no sé. Pero vamos valorando todo el progreso y el avance que tuvimos en este proceso, ¿sí? Se gana y se aprende. No se gana y se pierde, como mucha gente dice. Y sí, ciertamente que puede haber algunos tips para que nosotros en el transcurso de estos próximos días nos demos cuenta de qué es lo que está pasando, en esa realidad, ¿sí? Y con nosotros mismos y con nuestros alumnos en esta nueva realidad a la que nos estamos enfrentando. En primero, es reconocer que estamos en una situación inédita. Yo en casi 60 años de edad que tengo, no recuerdo haber experimentado una situación tan estresante, tan crítica, tan difícil de manejar como lo que estamos experimentando con la pandemia de COVID-19, a reserva de que en el año 2009 también tuvimos un parón de una semana. Y recuerdo que en aquel entonces suspender las actividades deportivas, académicas, económicas, sociales, se cerraron los cines, se cerraron los restaurantes, etcétera. Hombre, fue una barbaridad. Yo creo que muchos de ustedes recuerdan esa experiencia. Pero de ahí para atrás, no recuerdo haber experimentado nunca este tema
este tema de tener que suspender tanto tiempo. Entonces, primero identificar qué es lo que nos está pasando y reconocer que es nuestra nueva realidad, ¿sí? Ubicar las causas y las correcciones que tengamos que hacer. A mí me toca en primer lugar ser el promotor de las medidas que yo tenga que realizar en mi vida personal, en nuestro hogar, con nuestra familia, con mi esposa, con nuestros hijos, con nuestros nietos, y extrapolarlas luego al ambiente laboral. En el ambiente laboral ya me están diciendo que cuando regrese a dar una clase presencial, tengo que contestar un cuestionario de cómo está mi estado de salud, que tengo que llevar 2 o 3 cubrebocas, que tengo que llevar un gel antibacterial, que tengo que llevar no sé cuántas cosas que la normativa sanitaria me está imponiendo, ¿sí? Y esa parte la tengo que asumir. Luego, hacerme responsable de cómo está mi vida emocional. Es algo que no me imaginaba que me iba a suceder. Pero también me toca a mí, Lupita, asumir que mi estado emocional tiene que estar bajo control, que tengo que regular mi estado emocional, que es un tema que en el ámbito de la psicología del deporte hacemos en atención al área de precisamente del control emocional, así le denominamos a esa variable. Entonces, yo soy responsable de encontrar mis recursos para controlar mi estado emocional y que no me rebase la situación, porque si no, pues al rato, como está sucediendo con mucha gente que está desarrollando un miedo bárbaro y no tengo manera de cómo controlar ese miedo que me desborda y que no me permite accionar. Así es, Javier. Gracias por esos tips. Ahorita mencionaste algo importante también que creo necesario mencionar, que es en cuanto a los cambios que tenemos que realizar ya en nuestra vida, como le llaman la nueva normalidad. Creo que en ese sentido a la mayoría todavía no lo ha aceptado, que esto que estamos viviendo va a durar por mucho tiempo y que vamos a seguir haciendo nuestras actividades de esta nueva forma, porque lo tenemos que hacer, y muchas personas siguen teniendo este miedo, etcétera, pero no están haciendo los cambios. Están con el miedo, pero no están haciendo los cambios para vivir pues con ese miedo que se puede ir bajando, disminuir con tus medidas preventivas. He visto que en algunos estados están regresando a algunas actividades y me llamó la atención en un lugar que regresaron y a la semana ya habían hecho un torneo. Entonces, es como lo de Djokovic, ¿no? O sea, tal vez no, el evento tal vez no estaba mal, pero si no estás haciendo las medidas, entonces no estás cambiando absolutamente nada y no hemos aprendido en ese sentido nada. Creo que esa parte sí hay que enfocarnos mucho a los cambios de nuestra vida. Es un cambio, es una nueva forma de vivir con nuestro cubrebocas, con el gel, con la distancia y seguir con esas actividades. Entonces, por ahí creo que hay que darle mucho refuerzo y es necesario, ¿no? Entonces, enfocarnos a eso, que muchos dicen, quiero regresar, quiero hacer, pero les preguntas, bueno, y ya tienes tus protocolos, oye, tienes, y no los tienen. Entonces, increíble. Creo que
en ese sentido, ¿no? Bueno, Lupita. no sé si alguien más. Edgar, tú querías. Lupita. Edgar, por favor, adelante. Lupita. Lupita. Ahí está. Perdón, equipo. Nada más leo un comentario de Zoom. De Javier Pérez. Dice, en mi opinión, es que darle más jerarquía para el aprendizaje a la derrota no me parece un buen mensaje para el niño. Y en la parte de arriba mencionaba decir se gana y se aprende, nos da a entender que cuando se gana uno no aprende nada. Creo que hay que saber que perder es parte del juego y cada experiencia en cancha sirve para aprender. En mi opinión es que darle más jerarquía para el aprendizaje a la derrota no me parece un buen mensaje para el niño. Nos comenta que ahorita está con la familia, que no podría participar así en debate, pero ¿qué opinas de eso, Javier? Con respecto a la jerarquía de darle más jerarquía a la derrota, que no sería un buen mensaje. Yo hice el comentario de que se gana y se pierde para quitarle peso precisamente a la actitud del resultadismo donde muchos nos pudiéramos concentrar. No estoy desvalorizando para nada la derrota. Entiendo perfectamente como deportista y como entrenador y como ser humano que no las ganamos todas. Es más, son más las que perdemos que las que ganamos. ¿Sí? Que el éxito, el triunfo y la derrota son dos caras de una misma moneda. Yo me referí para quitarle el peso al resultadismo, darle un enfoque diferente a que cuando el niño pierde, en muchas ocasiones quiere abandonar el deporte. Cuando los papás te reclaman de que por qué su hijo no pierde, que su hijo no gana porque el otro niño le hizo trampas y te dicen, enséñale a mi hijo a hacer trampa para que él también gane. Espérate, le digo, me parece una perspectiva que no es saludable. Yo hice ese comentario no para demeritar el efecto del aprendizaje que genera la derrota. Definitivamente es la otra cara de una misma moneda, simplemente para quitarle el peso que se le puede dar a una derrota cuando estamos centrados en tener que ganar a costa de lo que sea. Sí, de hecho, igual aquí contesta, en ese caso tendríamos que adaptar a las competencias para que sean más parejas y los niños abandonen la actividad. Yo creo que más bien el término concepto de ganar y aprender se le está dando jerarquía al perder. Que estás aprendiendo, ¿no? O sea, estás aprendiendo en el momento que pierdes, está bien, pero también creo que va más bien, él lo quiere enfocar a que también ganando se aprende. Entonces, aprendiendo ganando y aprendiendo perdiendo, ¿no? Digámoslo así. Creo, es que sería cuestión de que él lo interpretara cada quien. Adelante, Javier, lo va a comentar de manera personal, ya lo puede hacer. Adelante. Vale, adelante, Javier, mejor. Bienvenido. Hola. ¿Cómo están? Sí, bien. Ahora sí, que solo eché a todos. Bueno, no, a lo que iba yo, que la definición de ganar o aprender está definida en el juego que todos ganamos y aprendemos, más en el tenis, donde la situación del empate no existe, como en otros deportes, y encima es casi 1 contra 1 o 2 contra 2 máximo, si no jugamos en equipos. Entonces, no darle, que toda la experiencia del niño dentro de la cancha sea satisfactoria, perder o ganar. Obviamente estoy de acuerdo con no generar que ganar es lo máximo y perder sos el demonio. O sea, no darle tanta victoria. Hoy día leía algunas cosas que dice que Lupita le gusta que nos está hablando.
cuando en realidad el que obtiene el trofeo es el que gana normalmente en la vida. Es como que generarle un escenario que no es acorde a lo que va a pasar en el futuro. Entonces se está hablando, debatiendo si tenemos que darle o no trofeos a todos, como en algunas actividades, con solo participar se llevan los chicos todos trofeos, y en nuestro deporte, que también puede ser un motivo porque los chicos nos abandonan, solamente se lleva premio el que gana, y capaz un diploma por participar en esto. Por eso, a ver, estoy de acuerdo con el tema de que se aprende de las derrotas y vamos a perder mucho más de lo que ganamos. Yo siempre a los chicos les digo, como argentino, digo un ejemplo de Gastón Gaudio, número 5 del mundo, ganador de Roland Garros, le digo, de haber jugado 10 años profesionales. Si calculamos que 54 semanas tiene un año, son 540 semanas, y ganó 7 torneos, contando Roland Garros, que fueron 2 semanas, 8 semanas terminó contento. Las otras, el resto, hace 532, si no hago mala cuenta, terminó triste. Y la otra semana se acabó de vuelta, de pasar de vuelta. Ese es el tenis. La realidad es que capaz que no es lo más simpático que tiene, pero es un deporte que, como dice hoy, escuchaba Lupita, nos enseña muchas cosas para la vida, porque la vida es parte de esto. Es un juego, no todos los días nos van a salir las cosas, vamos a tener relaciones laborales que no son las mejores a veces, y vamos a, fuera de lo que es el tenis, y vamos a formar personas. Eso es lo válido, y saber que cada día que se levanta tenés como objetivo un partido nuevo que defender. Por eso aprendemos cuando ganamos, pues cuando nos sale bien, nos sirve como experiencia para el futuro, y cuando perdemos también nos da herramientas para defendernos al futuro. A eso me basaba en no generar la dicotomía de ganás o perdés, o aprendés. Porque para mí, obviamente, si yo gano, le gano a alguien jugando de mano a mano, contra ese jugador aprendo aprendo de mí, qué es lo que puedo hacer, pero también aprendo dónde le molesto al otro. Entonces, creo que siempre uno tiene que aprender. Lo importante es que el chico participe y esté mucho tiempo en cancha. Gracias. Perfecto. Adelante, Javier. Sí, gracias, Javier. Sí, muy válido tu comentario. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Ahorita uno de los temas que se debaten fuertemente es si en las etapas tempranas de la vida, en los niños, debemos de fundamentar más la colaboración, más la cooperación con juegos donde le descargues el peso a la competencia. Y sabemos perfectamente bien que aprendemos en esta vida, la mayoría de nuestros recursos son de carácter colaborativo, los aprendemos conviviendo con los demás, ¿sí? Sin embargo, el tenis tiene esas características. El tenis es un deporte tremendamente competitivo y a los niños les enseñamos a ser competitivos desde el primer día, ¿sí? Y sabemos exactamente que se van a enfrentar a esa realidad, los vamos preparando para eso. Sin embargo, desde el punto de vista del manejo de las emociones y todos los efectos que tiene el saberse ganador o perdedor, tenemos que replantearnos permanentemente cómo manejar esta situación. Es definitivo, en esta vida aprendemos de ganar y de perder. Siempre aprendemos. Claro. ¿Sí? Es definitivo, siempre aprendemos. El aprendizaje, lo dije hace rato, creo, es una de los procesos psicológicos superiores que se van con el final de la vida. Siempre estamos aprendiendo, ¿sí? Y tenemos esa gran capacidad como personas y hay que reinventarnos permanentemente. Y en la enseñanza del tenis, pues todavía tenemos mucho por descubrir. Gracias. Excelente respuesta, Javier. Javier Pérez, espero que con eso estés tranquilo. Ok, Edgar, adelante, por favor. Ok, sí, comentar un poquito ahí con el tema que traías, Lupita. Esta cuestión de COVID, a ver, sin que parezca esto una presunción. La especialidad que yo hice en psicología es en psicología para la salud. Y a nosotros los psicólogos para la salud nos toca ver toda esta parte. Incluso yo llevé una materia de epidemiología, de bioestadística, y de repente entendemos un poquito esta situación que está pasando. Lupita lo decía muy bien,
tenemos que enfrentar esta situación. Parecería que el miedo nos está ganando y mucha gente está pensando que la pandemia se va a acabar, que el virus se va a terminar. Y creo que nos tenemos que preparar psicoemocionalmente los entrenadores, porque vamos a llegar a una situación donde vamos a tener papás estresados, muy estresados, niños estresados, y nosotros vamos a llegar estresados. Luego una sociedad estresada que nos está poniendo un contexto, decía Javier, muy limitado en términos de salud, de protocolos y de todo esto. Yo ya estoy empezando a pensar qué va a empezar a pasar si antes ya teníamos papás sobreprotectores, que se molestaban porque el otro niño le volteó a ver feo. ¿Qué va a pasar ahora con esto del virus, con esta situación de si de repente un niño resulta contagiado, si de repente alguien se contagió, ya salió del contagio y regresa a clase, a entrenamientos? ¿Cómo vamos a empezar a manejar esta situación? Porque estamos viendo una situación de miedo extremo. A ver, cuando todo esto empezó, yo tengo un video del día 17 de marzo, ahí está claramente, ya desde entonces lo decía, nos están diciendo las autoridades, este es un virus que llegó para quedarse. A ver, no se va a eliminar el virus. Uno. Otra cosa que nos dijeron es, probablemente a diciembre de este año, el 60% de los seres humanos nos contagiemos de coronavirus. 60% de los seres humanos. En México serían más de 70 millones de habitantes los que se contagiaran. Necesitamos ver esa perspectiva. No se trata de evitar el contagio. Se trata de evitar que todos nos contagiemos al mismo tiempo para que los sistemas de salud no colapsen. Tenemos que salir a enfrentar el virus. Tenemos que prepararnos como entrenadores, como personas, como ciudadanos. El virus está ahí. No va a salir una vacuna en diciembre ni en enero, eso se los digo cuando estudiamos epidemiología. El tiempo que se requiere son por lo menos 2 años de pruebas. No es que ya la encontraron, no, aunque la encuentren, se requiere casi 2 años de pruebas, ¿no? No vamos a tener una vacuna de aquí a diciembre, no la vamos a tener. Tenemos que salir y enfrentar esta situación en la cancha de tenis con alumnitos, con papás que están estresados, con nosotros estresados. Lo que Javier propone es, hagamos un trabajo de introspección, veamos cómo estamos psicoemocionalmente, preparémonos, informémonos, tenemos que hacer los protocolos, tenemos que hacer los cursos que están haciendo nuestros sistemas nacionales de salud, tenemos que recapacitar respecto de quién eres, cómo estás, ¿Qué rol juegas en tu academia de tenis, en tu escuela de tenis? Si eres el responsable, tendrás que entender que ahora tendrás más responsabilidades, tendrás nuevas problemáticas que enfrentar. Y creo que es importante que pensemos un poquito en eso. Yo veo mucho miedo en el ambiente. Ahora con lo que pasó de Djokovic, de verdad, yo veía los comentarios y la gente está muriendo de miedo. Están muriendo de miedo. O sea, Djokovic dijo, estoy enfermo, soy asintomático. Y la gente, que Dios te bendiga, ojalá que podamos seguir, que es asintomático, que no le va a pasar nada. Y la gente no lo entendía, la gente sigue muerta de miedo. A ver, que no le va a pasar nada, que a la mayoría de la gente no le está pasando nada, que son muy pocos las personas que lo están sufriendo. Me parece que nos tenemos que preparar para eso, porque vamos a tener mamás y papás que nos van a dejar a sus chiquititos, ¿verdad? Y que van a esperar que nosotros los cuidemos mucho más que antes, ¿no? Mucho más que antes. ¿Estamos preparados para el regreso a cancha? Yo me lo pregunto, ¿estamos preparados para recibir a esos niños de verdad? Y más aún, ¿estamos preparados para enfrentar esas problemáticas? Creo que tenemos que pensarlo y creo que tenemos que prepararnos. Gracias. Claro. Gracias, Edgar. Sí, definitivamente necesitamos esta respuesta de disponibilidad. Como personas, como entrenadores, como profesionales, tenemos que asumir esa parte que nos toca de manera responsable. Y a la vez necesitamos involucrarnos. Estas 3 actitudes me parece que pudieran hacer una diferencia significativa en nuestro quehacer profesional. Disponibilidad, responsabilidad e involucramiento.
Adelante, Lupita. Ay, gracias, Javier. Yo creo que ya estamos sobre el tiempo. La verdad es que todo lo que has comentado era de suma importancia, concientizarlo. Gracias, fue de gran ayuda y esto nos va a servir para los pasos que vamos a dar a partir de, o seguir dando a partir de ahora. Quiero agradecer a todos también por haber participado, felicitarte doblemente por la situación ahí un poquito técnica que tú eres un experto, así que al derecho y al revés dominas cualquier tema. La verdad es que muy bien, era necesario. Y te agradezco que compartas esos conocimientos y sobre todo tu interés en ayudarnos a estar mejor emocionalmente, ¿no? Que es súper importante. Entonces, agradecer a todos los que están aquí, cada aportación es súper valiosa y bueno, ahora sí que darles toda la energía positiva que necesitamos para seguir esta situación. Entonces, Lupita. Javier, si quieres agradecer algo, Luis, ¿quieres comentar, por favor? Pues sí, la verdad quiero comentar, en efecto, fuiste un claro ejemplo de cómo manejar una emoción ahorita porque no iba saliendo las cosas, ¿no? Y gracias por la paciencia que nos tuviste. Obviamente nos hiciste aprender algo más hoy y yo quiero agradecértelo porque vi y mira, aquí todos están listos, estaban presentes y gracias a todos, de veras. Y cada debate vamos a seguir creciendo más y más. Entonces, simplemente, gracias, Javier. Y pues bueno, escuchamos tu mensaje de despedida. Pues muchas gracias a todos por su paciencia. La verdad, su atención para mí es muy valiosa porque yo me siento plenamente identificado con esta comunidad de entrenadores y haré cualquier cosa que esté a mi alcance por seguir participando. Espero con muchas ganas el horario de cada debate. Desde que me acerqué a ustedes y me registré, han visto mi participación y la verdad que estoy totalmente convencido. Voy a decir algo que posiblemente se escuche egoísta, pero que tiene como propósito que hagamos conciencia de que en nosotros inicia el cuidado de los demás. Tenemos que pensar en nosotros mismos primero para poder cuidar a los demás. Si yo me cuido a mí mismo, cuido de mi esposa aquí en casa y cuido de mis hijos y voy a mi trabajo y cuido de mis alumnos y donde yo esté. Es como dijo Lupita, en el avión la indicación de primeros auxilios es cuando se pierda la presión en la cabina, va a bajar la mascarilla del oxígeno, pero antes de intentar ayudarle a otra persona, usted póngase primero la mascarilla para que ya con toda la confianza y la seguridad pueda ayudar a los que tiene al lado. Eso es fundamental. Claro. Esa es la actitud que debemos asumir en estos nuevos retos que estamos enfrentando. Y no tengan ninguna duda, muchachos, esto va a pasar. Esto va a pasar y vamos a salir bien librados de estos. Y con tristeza hay que reconocer que muchos de los nuestros se están yendo por delante, pero que a cualquiera de nosotros nos puede tocar pasar por una situación crítica por infectarnos de COVID y de eso tenemos que responsabilizarnos nosotros. Muchas gracias, un abrazo a todos, sigamos cuidándonos y sigamos pensando cómo vamos a regresar a nuestra vida profesional cuando las autoridades nos autoricen para ello. Buenas tardes a todos. Nos vemos en 8 días. Gracias. Sí se alargó,